Casi 300 días después de la Cumbre de las Banderas, Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso se han vuelto a ver las caras. Se trata de la primera reunión que mantienen después de la aplastante victoria electoral de la presidenta madrileña y después de los indultos concedidos a los sediciosos por el jefe del Gobierno nacional. El encuentro, bueno, según nos muestran las fotografías, ha sido afable, al menos durante esos gestos de cordialidad propios para posar ante los fotógrafos delante de las puertas del Palacio de la Moncloa. Pero luego, ya a solas y sin cámaras delante, Ayuso le ha cantado las 40 al presidente. Le ha exigido que no suba los impuestos a los madrileños. Le ha pedido cambios en la ley de educación, la conocida como ley CELA. Le ha pedido que la EBAU, la prueba de acceso a la universidad, sea igual para todos los ciudadanos españoles. Y le ha advertido que lleve cuidado con los separatistas. Le ha dicho que si los empresarios catalanes apoyan los indultos, pues que sean ellos los que paguen los gastos del separatismo. La verdad es que, al margen de la cordialidad mostrada desde el punto de vista protocolario, la reunión dentro habrá sido, sin lugar a dudas, un choque de trenes entre dos modelos bien diferentes de hacer política. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT y desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo vernos a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean enviar los mensajes a través del WhatsApp pueden utilizar para ello el teléfono 669 72 86 73. Ya saben que si nos envían un mensaje a este número con la palabra quiero información, les mantendremos al corriente de toda la actualidad y la programación de nuestra cadena. Y recordarles que hay 4 aplicaciones que pueden utilizar para sintonizar con nosotros. Primera opción, descargarse la aplicación de Distrito TV para dispositivos Android. La segunda, descargarse la aplicación para televisores Smart TV de LG y Samsung. La tercera, descargarse nuestra aplicación a través del Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y la cuarta, descargarse nuestra aplicación para las plataformas de Orange, Yastel y Yoigo. Y simplemente recordarles que si nos ven desde los Estados Unidos de América pueden hacerlo mediante la plataforma Roku. Como ven, cada vez es más fácil sintonizar con nosotros. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña Juan Carlos Bermejo. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. También con nosotros César Sinde. ¿Qué tal, César? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña don Roberto Centeno. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar también con nosotros. De inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que una empresa de bioingeniería española llamada Biou, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular que se puede utilizar en el hogar y que está dando unos resultados asombrosos. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas y aumenta la energía en las mitocondrias y que, por tanto, facilita la regeneración de los tejidos. Esto puede cambiar la vida de miles de personas, muy especialmente a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, no tiene efectos secundarios, ya que es física y no química. Puede usted llamar al teléfono 900-730-122, explicar su caso y ellos le contarán cómo la unidad de regeneración celular Biou le puede ayudar. Verá cómo se sorprenderá. Durante los años de crecimiento económico, antes de que se desatara la pandemia, esta crisis sanitaria, los sectores que mayor aportación hacían a nuestro PIB eran la hostelería, el turismo y el comercio. Sin embargo, desde la llegada de la pandemia, las cosas han cambiado y otras industrias que se encontraban estancadas o incluso con tendencia a la baja han experimentado un notable crecimiento, fundamentalmente la agricultura y ganadería, las actividades financieras, la educación y la sanidad, convirtiéndose
convirtiéndose en el motor de la generación de riqueza y de empleo. Como podemos apreciar en este cuadro, agricultura y ganadería han crecido un 4,7%, las actividades financieras un 2,4% y la administración pública, educación y sanidad un 1,4%, frente a los descensos de otros sectores como el de las inmobiliarias, información y comunicaciones, industria, actividades profesionales y científicas, construcción y con las mayores caídas el comercio y hostelería, así como las actividades artísticas que han caído por encima del 24%. Concretamente, el sector de la agricultura y ganadería, que se han considerado actividades fundamentales durante la pandemia, no se ha visto afectado por el confinamiento, lo cual, junto a un mayor consumo de alimentos, le ha permitido recuperar fuerza en nuestra economía, representando un 3,4% del valor añadido, la cifra más alta desde 2004. Nunca en 15 años había tenido tal peso en el PIB. En euros, la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca produjeron 25.196 millones en 2020, la cantidad más elevada desde que hay registros. En términos de empleo, la agricultura cerró el año con 1.150.000 afiliados a la Seguridad Social, unos 7.000 más que el año anterior. El suministro de alimentos de origen animal, como la carne, ha sido clave en lo que llevamos de pandemia. Productos capaces de aportar los nutrientes y proteínas de alta calidad y aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita. Los productos cárnicos son esenciales para mantener una dieta variada y equilibrada siempre, pero en circunstancias excepcionales, estas necesidades se hacen aún más evidentes. Por todo ello, durante el estado de alarma en España, el sector ganadero y cárnico fueron declarados servicios esenciales. La producción cárnica española ocupa el primer lugar de toda la industria nacional de alimentos y bebidas, con un 22,6% de todo el sector alimentario. Esta cifra de negocio supone el 2,24% del PIB total español, el 15,6% del PIB de la rama industrial y el 4,2% de la facturación total de la industria española. Nuestra producción de carnes es además un referente internacional por su capacidad exportadora. Y la producción final ganadera de la carne de vacuno supone más de un 15% del total, solo superada por la del porcino, que rebasa el 40%. En materia de empleo, se calcula que unos 2 millones de personas viven de la cadena cárnico-ganadera en nuestro país. La ganadería representa a más de medio millón de personas, las industrias cárnicas a 97.000 trabajadores y el comercio minorista a otros 75.000, a los que hay que sumar la producción agrícola para el ganado y los sectores de los profesionales veterinarios, piensos, sanidad animal, logística y transporte e industrias auxiliares. Además, su implantación en el territorio rural la convierte en el principal eje vertebrador de la España despoblada y una actividad imprescindible para su recuperación. Y todo esto es lo que pretende destruir Alberto Garzón, un ministro bastante indocumentado que cada vez que hace o dice algo, lo cual afortunadamente es bastante infrecuente, genera un serio perjuicio para nuestros sectores estratégicos. Ahora, por hacerse el progre ecologista, ha cargado contra la ganadería, asegurando que perjudica a nuestra salud y al medio ambiente. El consumo excesivo de carne perjudica a nuestra salud y también al planeta. En efecto, las flatulencias de las vacas y las heces de los cerdos y sus piensos generan ya más contaminación que la de los coches. La evidencia científica, es más, apunta que la ganadería a nivel mundial representa ya el 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, con el perjuicio que eso conlleva al entorno natural en el que nosotros vivimos y del que vivimos. Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué opina de estas declaraciones de Alberto Garzón? Fundamentalmente el problema de las declaraciones del ministro Garzón es que están completamente equivocadas. Están basadas en unas conclusiones de un informe hecho para la FAO en la ONU, que los propios autores del informe han corregido y recordado que estaba mal hecha la conclusión, ¿no? Está además introduciendo un alarmismo completamente falso. Los datos son completamente equivocados. Todo lo que está diciendo está sacado de un informe que ha estado primero, además, abiertamente criticado y cuestionado en sus conclusiones
por la comunidad científica. Estudiosos de la Universidad de California, por ejemplo, decían que era un ejemplo clásico de comparar manzanas con naranjas, y además que la propia ONU y la propia FAO han dicho que tenían que revisar porque estaba exagerado, ¿no? Entonces, no solamente toma un informe que no le hubiera costado nada a cualquiera de los cientos de trabajadores que tiene en el Ministerio de Consumo encontrar lo que yo acabo de decir, toda la evidencia científica que demuestra que esos datos son falsos, sino que además introduce un alarmismo y un ataque a un sector absolutamente clave, como tú bien has mostrado, para todo, para nosotros y sobre todo para otra cosa muy importante, que es para continuar defendiendo uno de nuestras aportaciones como españoles más claves al mundo, que es la dieta mediterránea, ¿no? Si hay algo sostenible, es eso precisamente. El ministro Garzón, con estas declaraciones, ha perjudicado a la ganadería. Con su sistema de etiquetado Nutri-Score perjudicó al porcino y al aceite de oliva. Al principal sector que más aporta al PIB, que es el turismo, lo menospreció diciendo que apenas tenía valor añadido. Don Daniel, ¿usted qué cree? ¿El ministro Garzón hace estas declaraciones por simple ignorancia o es que pretende a propósito perjudicar nuestros sectores estratégicos? No, estas declaraciones no se hacen por ignorancia. El ministro Garzón no es tonto en nada, es una persona inteligente. Y precisamente como persona inteligente está intentando constantemente no introducir de manera torticera la agenda de una serie de élites multibillonarias que no tienen absolutamente nada que ver, primero, con la realidad y segundo, con lo que pretende defender. El señor ministro Garzón lo que está haciendo es intentar cargarse lo que son industrias que generan un importantísimo valor añadido y empleo, etcétera, y además, en vez de ofrecer soluciones que se están llevando a cabo de fortalecer la sostenibilidad, mejorar la eficiencia, crear más valor añadido, lo que hace el ministro Garzón simplemente es destruirlas, ¿no? El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha pretendido quitarle hierro al asunto alabando el chuletón. Vamos a recordar sus palabras. A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible. Le agradecemos sin duda al presidente Sánchez que defienda el chuletón a pesar de la frivolidad del comentario, pero no está desautorizando del todo a Garzón, puesto que esto de comer menos carne ya lo defendía él en su famosa Agenda 2050, ¿no? No, no lo está desautorizando del todo. El ministro de Agricultura le ha desautorizado del todo, eso hay que reconocerlo. Pero es verdad que en el plan de resiliencia que se inventaron en el gobierno, etcétera, pues están con esa ingeniería social que tanto le gusta el intervencionismo, que nos dice pues que no vamos a comer carne, que no vamos a tener ahorros, que no vamos a tener casa, pero que vamos a estar muy contentos porque se lo vamos a deber todo al Estado. El problema fundamental de este dirigismo absolutamente ridículo y además destructor vuelvo a lo de siempre, se supone que la izquierda, entre comillas, se supone que están para defender a las personas más desfavorecidas. Todas estas medidas dirigistas que vienen además acopladas e incorporadas de lo que es la agenda de personas que son no millonarios y no, digamos, élites, sino los multibillonarios que quieren generar esa ingeniería social que nos convierta a todos en dependientes de sus ideas mágicas. Y luego que son completamente contrarias a la ciencia. Se ha demostrado, por ejemplo, que si todos los ciudadanos decidiesen dejar de comer completamente carne, el impacto en su huella de carbono sería menos de un 2 o un 4%, es decir, prácticamente imperceptible. Tenemos que ser más serios, tenemos que hablar de sostenibilidad, tenemos que hablar de eficiencia, tenemos que hablar de procesos absolutamente espectacular, ver, por ejemplo, cómo las emisiones del sector ganadero en Europa se han reducido más de un 20% desde el año 91 y se espera que bajen otro 10% con los procesos que se están llevando a cabo precisamente para hacer lo que es
un sector que ya es sostenible, que ya es de valor añadido y que ya es un sector estratégico todavía más. Este ataque de Garzón a la ganadería no solamente supone una agresión contra un sector económico fundamental, también ataca directamente a un elemento que es fundamental para la vertebración de lo que llamamos la España vaciada o la España despoblada, ¿no? Hombre, claro, estos hablan constantemente de la España vaciada, de la agricultura y todo eso, y lo único que hacen es poner más escollos y más problemas todavía, ¿no? Vuelvo al tema, todos estamos a favor de mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la tecnología. Nada de eso se consigue con estas ideas comunistas completas y absolutamente ridículas. Y lo que es absolutamente intolerable es que el Ministerio de Consumo venga después diciendo que en realidad no ha criticado a la ganadería, sino a la ganadería de alta intensidad. Pero si la realidad es que los datos que han utilizado son completamente falsos para la ganadería en su conjunto. Entonces, lo que tenemos que ser mucho más serios es en darnos cuenta de una cosa que es mucho más peligrosa. Estas ideas luego, a quien realmente le hacen daño y además profundamente es a los más pobres, porque lo que crean son más pobreza y más hambruna. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias, buenas noches. Un saludo. Señor Bermejo, ¿qué le parece a usted toda la polémica del chuletón que ha desatado el ministro Garzón? Bueno, lo primero, que un ministro de Consumo lo que tiene que dedicarse es a garantizar que los bienes y servicios que recibimos los consumidores están en perfecto estado y que se pueden adquirir en libre competencia. Eso es lo fundamental. Consejos de salud o de medio ambiente, para eso ya hay otros organismos por ahí, ¿no? No el Ministerio de Consumo. Otra de las cosas que tiene que hacer el ministro de Consumo es garantizar que no hay bienes y servicios que son perjudiciales para los ciudadanos. Por ejemplo, una de las cosas que él vino a combatir, y que yo estaba de acuerdo, y que no ha hecho, es la lacra de las casas de apuestas, la ludopatía que ha provocado en los jóvenes, y encima la tributación desleal de estas empresas que están todas en paraísos fiscales. Eso es lo que te tienes que dedicar, Garzón. Y por último, el ministro de Consumo tiene que garantizar en el gobierno que los ciudadanos recibimos los suministros básicos, los esenciales, los estratégicos. A eso es lo que se tiene que dedicar. ¿Qué ha hecho aquí este hombre? Como es un indigente funcional, porque es que no tiene otro calificativo, su función dentro del gobierno es nula, pues ha sacado un vídeo propagandístico, sin decirle nada al resto del gobierno. Un vídeo además que no tiene desperdicio, o sea, que mezcla la carne que consumimos con la deforestación del Amazonas. Es una cosa tremenda, ha sacado un vídeo sin consultar con el resto del gobierno y lógicamente pues ha provocado la reacción la del ministro de Agricultura, que ha sido una contestación seria, y luego la irónica de Sánchez, que bueno, también podía haberle dicho que lo va a destituir mañana, ¿no? Por incompetente y por inútil, pero bueno... para eso tiene bastantes números también. Ha dicho eso. Y luego ya, si nos referimos a lo que ha dicho sobre el tema de la industria ganadera, bueno, vamos a ver. Primero, que en España no es verdad los datos que ha dado él de contaminación por efecto invernadero, no son ciertos. Ha dicho que las vacas contaminan más que los coches, y eso es mentira. Sí, pero sobre todo ha dicho... O a lo mejor se ha referido a nivel mundial, pero vamos, en España las emisiones de efecto invernadero no son el 14% en España, son bastante menos, y eso no lo digo yo, lo dice el Ministerio de Medio Ambiente. Pero sí que hay una cosa, y esto es un debate que está abierto, es decir, hay un problema, o sea, nos estamos pasando con el tema de la industria intensiva ganadera, eso es cierto, y eso es un debate que está abierto en la Unión Europea, no es algo que este personaje habla. Y yo, pues mire, le voy a poner un ejemplo. Usted sabe que yo soy de Soria, esa despoblada, ¿no?, que decían ahí. Entonces, claro, hombre, la ganadería extensiva es cojonuda.
Es muy beneficiosa. Es muy beneficiosa para y todo. además da puestos de trabajo. Correcto. ¿Vale? Y además, contra más expandamos el campo, mejor. El problema es que está hay- en la estabulación. Claro, el problema es que hay una industria que cada vez está más, y eso sí que hay que mirarlo, porque hay una industria intensiva que cada vez es más agresiva. Y le digo que en Soria, hay una granja, una macrogranja gigantesca, con centenares de miles de seres vivos ahí dentro, y solo hay 3 personas que la manejan. El guardia de seguridad y el que da el botón para que se enciendan las máquinas, y otro, pues si se duerme, el que da el botón. Y claro, ese nivel de concentración de industria ganadera en ese punto tan concreto, que además está generando un poquísimo empleo, de alguna manera, ¿Se puede saber si es vacuno, porcino, aviar? es porcino. Porcino, ajá. Entonces, genera muy poco empleo, está totalmente robotizado y va la inmensa mayoría de esa matanza va al mercado de productos procesados, que sí que son, digamos, más peligrosos, ¿no?, para el consumo. Y esa concentración tan brutal en un sitio tan concreto, pues lógicamente es un foco de contaminación muy grande también. O sea, tenemos que ser objetivos. Por lo tanto, sí que sería bueno intentar evitar esas grandes concentraciones en focos industriales y disfrutar de nuestro país, que permite una ganadería expansiva y además fomenta más el empleo y contamina menos. Yo creo que Y la repoblación. eso es a lo que debería referirse Y hasta beneficia al medio ambiente, el efectivamente, expansivo. eso es lo que es. Debería, sí, pero bueno, el tema que usted enmarca efectivamente sería ya de carácter industrial. Efectivamente. Yo creo que totalmente al margen Sí, de lo sí, que que ha la dicho este mayoría hombre. se exporta, ¿eh? También hay Sí, que decir sí. esto, que la mayoría de esos elementos acaban en China o en norte de África, porque hay mucha gente que allí pasa hambre y no tiene estos elementos, y no es barato fabricar eso, ¿eh? O sea, pero eso hay que entenderlo, ¿eh? Pero ojo con esto. Don Roberto, ¿usted cómo lo ve? Bueno, vamos a ver. Primero me vas a permitir... A ver, no miedo sé me si da. es Cada vez que antiguo. usted dice me vas a permitir, Sí. no sé si debo o no hombre, debo permitir. Felicitar al señor Lacalle, porque es el asesor, o yo me he enterado hace muy poco, que le ha nombrado asesor económico el señor Casado. Don César me dirá si esto es antiguo o es de hace poco. Yo lo he leído hace poco. Así que enhorabuena, señor Lacalle. Ya en la anterior campaña electoral de las generales, el redactor del programa económico del Partido Popular fue el señor Lacalle. Exacto. Fue el señor Lacalle. Sí. Ah, bueno, o sea que ya lo era de antes. El señor Lacalle nos ha acompañado aquí en este plató haciendo comparativas de programas económicos, Bueno, pues siendo entonces, ya el máximo responsable con mucho retraso. del think tank económico. Muy bien, del PP, vale. sí. Bien, dicho esto, dice el señor Lacalle, en eso ya no estoy de acuerdo, dice que este analfabeto, porque es un analfabeto, Se refiere a querido Garzón. Daniel, el ministrín este. O sea, no se refiere al señor Lacalle, se refiere al señor Garzón. Bien. No, por aclarar. Es que le ha calificado de inteligente. Y claro, calificar a esta cosa de inteligente, Daniel, me parece muy bien porque eres muy educado, pero este tío es un analfabeto. Fíjate que dice que es economista, que si es que fuera economista, seguro que le han dado el título, se lo han debido dar en una rifa o en 2 tardes. Este tío ha dicho cosas como que el turismo apenas que no era importante porque apenas generaba valor añadido. Vamos a ver, si a este tío hubiera sido alumno mío, no había aprobado en no sé cuánto tiempo, porque el turismo, pedazo de merluzo, es el sector que más valor añadido genera en España, el 15% del PIB. El último año tuvo un valor de 180.000 millones de euros, el último año que cuenta, que es el 19. Bien. ¿Cómo puede decir un ministro, que además es economista, que el turismo no genera valor añadido? Este tonto de lava ni siquiera sabe lo que es el valor añadido. Bien, otra de las cosas que ha dicho este descerebrado es que el modelo de consumo a seguir es el de Cuba.
Hombre. Esto es lo que ha dicho este descerebrado. Qué bodas y la tía Juana. Bien, referente a lo que ha dicho ahora. Bueno, lo que ha dicho ahora no es ni más ni menos que lo que dice la Agenda 2030. Daniel Lacalle ha hecho referencia a un estudio, pero vamos a poner las cosas negro sobre blanco para que la gente lo entienda. Eso es lo que dice la Agenda 2030. Entonces, no entiendo muy bien por qué el tirano de Moncloa, el psicópata, enemigo de España y traidor a España, de Sánchez, sale muy graciosillo diciendo que lo mejor es un filete al punto. Pero vamos a ver, no eres partidario de la Agenda 2030. Entonces, si eres partidario de la Agenda 2030, no mientas, miserable. La Agenda 2030 dice exactamente eso. Respecto a lo de la incidencia del cambio climático, miren ustedes, el cambio climático, que ha sido una constante universal desde que se formó el planeta Tierra, es decir, ha habido épocas de calor, épocas de frío, ha habido glaciaciones, ha habido calentamientos, etcétera, etcétera. Depende en un 80% de la radiación solar, que no tiene nada que ver con lo que hacemos o hace la gente. Solamente un 20% tiene importancia los gases de efecto invernadero, que en su mayor parte provienen de China y de India. Eso para que lo sepan. Y luego nada más, una recomendación al señor Lacalle. Pero claro, ya me la quitáis un poco después de decirme que ya lleva mucho tiempo en este menester. Don Daniel, dígale usted a Casado que se aclare con el tema de la Agenda 2030, porque Casado, como sabe usted, don Daniel, es el becario del Foro de Davos y por lo tanto es partidario de la Agenda 2030. Así que, bueno, explíqueselo usted, que la Agenda 2030 es lo que defiende este analfabeto. Recomendación hecha, don César. Bueno, yo volviendo al tema que nos ocupa, que es la última aportación al despropósito universal del señor Garzón, pues hombre, este señor que tanto nos recomienda lo que tenemos o no tenemos que comer, y en concreto desaconseja el consumo de carne, pues yo quiero recordar que en su propia boda, este señor puso solomillo al foie. Es cierto. Bien, entonces, este señor, si tanto le preocupa, que empiece por él mismo, y que no haga como el resto de la izquierda, que lo único que hace es expedir a los demás la misma medicina que ellos jamás se toman. Y ya está bien, porque tanto preocupación por el medio ambiente, pues primero hubo un entrante de Bogavante y después el solomillo al foie. Pues señor Garzón, por Dios, haber puesto usted, no sé, una hamburguesa vegana, que eso emite menos CO2, ¿verdad? Y luego, por otra parte, tanta preocupación por el medio ambiente y resulta que este señor, el señor Garzón, se nos fue de viaje de luna de miel durante un mes, no nos lo perdamos, un mes, a Nueva Zelanda, que es uno de los destinos turísticos donde más horas de vuelo hay que hacer, donde más, por tanto, emisiones de CO2 y de quema de queroseno, que es el combustible de los aviones, provoca ese tipo de viajes, y no contento con eso, el buen señor se nos tiró, según el coste que se calculó en ese momento en función del tiempo de estancia y la distancia recorrida y los posibles itinerarios turísticos a visitar y realizar durante la luna de miel, ese viaje que hizo el señor Garzón en su luna de miel costaba no menos de 13.500 euros de luna de miel, ¿verdad? Este es el señor Garzón, igual que los señores de Más Madrid, el día de la Constitución de la Asamblea de Madrid, se nos plantan en bicicleta para hacer el paripé y luego resulta que se pegan por las plazas de parking de la Asamblea y han pedido no menos de 10 plazas de parking. Entonces, oiga, usted es un incoherente y tiene usted mucho cinismo, ¿no? Porque a los demás, esta gente nos dice a los demás lo que tenemos que comer, cómo tenemos que movernos, cómo aspiran a prohibirnos aquel que lo necesite o que simplemente quiera usar su automóvil para ir a trabajar, se lo prohíben, pero ellos en cochecito, que para eso piden plaza de parking, ¿verdad? ¿Y todo por qué? Porque el cambio climático, en realidad, no les preocupa, lo usan como coartada para imponernos su sistema de vida o su modelo de vida, o para que vivamos según sus dictados, evidentemente, pero no para hacer cosas eficientes para resolver un problema que, al menos en parte de la comunidad científica, por cierto, no hay consenso. Pasa es que esas voces no se le da publicidad en los medios de comunicación, porque moverse libremente lo prohíben.
el tipo de comida que tenemos que tener también lo prohíben. ¿Para qué, por cierto? Para que comamos los tumores de laboratorio que patrocina Bill Gates, porque eso no es carne. Esos son tumores celulares cultivados en laboratorio que pretenden que de ahí, cuando el proceso industrial se estandarice y se abarata en costes, comamos tumores fabricados en laboratorio. Eso es lo que pretenden, en lugar de comer carne sana, de la inmensa cabaña de vacuno y de otras especies que tenemos en España, que está con todas las garantías sanitarias gracias a nuestros excelentes ganaderos, ¿verdad? Tenemos una carne excelente en España, pues de eso. Muchísimas variedades de vacuno, fantásticas todas. Pues eso, y además de usar el medio ambiente y el apocalipsis climático para decirnos lo que tenemos que comer, cómo tenemos que movernos, para decirnos todo y prescribir nuestra vida, porque claro, imponer el comunismo con los fusiles y por la fuerza quizá ya es un poco complicado a estas alturas de la vida. Ya lo dijo Pablo Iglesias, la palabra dictadura no mola, la palabra democracia mola. Bueno, pues en eso están, disfrazan de democracia lo que no es democrático para que la gente les compre la moto. Pero en realidad este tema de subir impuestos con la excusa medioambiental es otra mandanga, porque vamos a ver, si hay que reducir las emisiones de CO2 por el bien del planeta, pagar por emitir CO2, eso no soluciona nada. Lo sensato sería incentivar a las empresas a que renueven sus bienes de equipo para que adopten maquinaria mucho más eficiente y que emita menos CO2. Pero estas son las ideas del Alberto Garzón, el ministro de Consumo. Por cierto, una pequeña pausa y les contamos qué es este Ministerio de Consumo. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo.
la joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año por infartos? ¿Sabías que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia tarda 10 o 12 minutos de media en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida. Su objetivo, salvar más de 7.000 vidas al año, porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Porque ¿qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en su página web www.protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, es conocido por el público únicamente a causa de las necedades que dice, y le tienen identificado en los sectores productivos porque esas sandeces solo valen para perjudicar nuestra economía. Pero no es conocido ni por su trabajo ni por la actividad del departamento que dirige. Consumo no ha sido nunca un ministerio. Ha sido siempre un apéndice de otro departamento, generalmente del de Sanidad. Pero Sánchez le dio el rango ministerial para hacer hueco a Garzón, que es la cuota del Partido Comunista que Podemos exigía en el gobierno de coalición. El ministerio de Garzón nos cuesta 41 millones de euros al año. Tiene 579 empleados, de los que 479 son funcionarios y otros 100 personal laboral. Alberto Garzón cobra 72.443 euros al año, que le pagamos con nuestros impuestos. Y sus dos subsecretarios, a los que también pagamos nosotros, cobran 99.000 euros uno y 108.000 el otro. Su director de gabinete cobra 81.000. En lo que va de año, el Ministerio de Consumo ha trabajado bastante poco. Solo ha elaborado un Real Decreto, el de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Ese ha sido el único documento que ha firmado el ministro, al margen, eso sí, de los nombramientos de personal o creación de comisiones. Y el año pasado, el 2020, Garzón estuvo 5 meses asistiendo al Consejo de Ministros sin llevar absolutamente nada. Y en los otros 7 meses solo tuvo tiempo para 2 reales decretos y un acuerdo. Es decir, el Ministerio de Consumo es un departamento creado a medida para alojar a Alberto Garzón y no aporta absolutamente nada a la gestión del gobierno, salvo, eso sí, las salidas de tono de un ministro que cada vez que hace o dice algo no solo queda en ridículo, sino que perjudica a los intereses de los españoles. Como vemos, detrás de cada filete de carne que tenemos encima del plato hay muchas cosas que probablemente no nos habían contado. Tenemos comunicación con nuestro analista Rubén Tamboleo. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, ¿qué te parece la que ha liado Garzón? Bueno, aquí decir sobre todo 2 cosas. Una, que esto es una cortina de humo, y 2, que esto es un ministerio vacío, como muy bien habéis apuntado. Una cortina de humo en un contexto en el que la gasolina está absolutamente disparada, más que nunca en España. La luz también está batiendo continuamente precios históricos y eso es lo que de verdad afecta al consumo de los españoles. Y en cuanto a las competencias, recordar a todas las personas que nos ven que las competencias de consumo están especialmente en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos, que tienen competencias, por ejemplo, de higiene, de revisar locales y de cerrar incluso locales cuando estos están muy mal. Entonces, esas son las 2 cosas, que es una gran cortina de humo. No tanto una salida de tono, sino más esa cortina de humo para distraer, y otra que esto, como apuntabais en otro sentido, es un ministerio completamente vacío porque las competencias están en otros lugares, incluso también en la Unión Europea.
¿Crees que Garzón tiene todos los números para ser cesado en la inminente remodelación de gobierno? Bueno, los números en este caso los reparte efectivamente el Partido Comunista de España, que tiene una serie de cuotas, como puede ser Alberto Garzón, como puede ser Yolanda Díaz, que tenía también el carnet del Partido Comunista y que no era originalmente de Podemos, y también ahí tenemos a Enrique Santiago, recordémosle, me parece ahora mismo al frente de Agenda 2030. En este contexto tenemos que volver a recordar que el gobierno de España actual es uno de los gobiernos más grandes que ha tenido España, yo creo que nunca, seguro, y es uno de los gobiernos más grandes de todo el mundo, cuando además somos uno de los países más descentralizados de todo el mundo. Entonces, desde luego, uno de los que ahora mismo debería salir y que su ministerio debería ser eliminado es Alberto Garzón, porque como también muy bien apuntabais, este ministerio estaba tradicionalmente, sus escasas y muy pocas competencias estaban ligados a otros ministerios, como puede ser el de Sanidad, que también en España es un ministerio muy vacío. ¿Tú crees que la presencia de este hombre, de Alberto Garzón, en el Consejo de Ministros es la demostración de que estamos en manos de un gobierno de indocumentados? Bueno, es que él mismo ha tenido toda una serie de pronunciamientos que se salen de lo que sería la ortodoxia política y del respeto hacia el conjunto de los españoles. Uno de ellos es que, siendo el ministro de Consumo, parecía que se estaba riendo de todos nosotros porque decía que le preocupaba y hacía el seguimiento de cómo está el precio de la luz. Oiga usted, le recuerda a todo el mundo que es el ministro de Consumo. Son ustedes los que tienen de verdad que hacer un plan y hacer grandes medidas estructurales. No solo este parche que se ha apuntado Pedro Sánchez de bajar temporalmente, por eso sería una medida coyuntural, de bajar temporalmente la luz. Eso es lo que preocupa de verdad a la gente. Entonces, lo que tienen que hacer es un plan de verdad, de medidas estructurales para bajar la luz y dejarse de esto, que lo que pasa es que pese a que es una cortina de humo y no habría ni siquiera que hacerle caso, lo que pasa es que, claro, somos uno de los países con mayor capacidad de producción y que exportamos enormes cantidades y tipos de productos de esta materia, y esto lo que hace es crear inseguridad a la gente, a las empresas, a regiones enteras que viven de esto, y además dar una muy mala imagen internacional. Y teniendo en cuenta que consideras que esta boutade de la carne no es más que una cortina de humo para que no se hable de otras cosas, ¿por qué cada vez que busca alguna cortina de humo tiene que ser perjudicial para nuestros sectores, como cuando dijo que el turismo no aportaba valor añadido, o cuando su sistema de etiquetado Nutri-Score perjudicaba al porcino y al aceite de oliva español y a la dieta mediterránea? ¿No podría buscar excusas, no sé, menos dañinas para la economía española? Claro, es que si fueran menos dañinas, como muy bien apuntas, pues... si fueran menos dañinas nos llamaría mucho menos la atención, pasarían completamente desapercibidas. Esto es una estrategia de comunicación, una táctica de comunicación, entonces va a hacer daño, y además le da la gran oportunidad a Pedro Sánchez de quedar de polibueno. Entonces, al final hay un gran plan para salvar al soldado Sánchez y que se vuelva a presentar a las elecciones. Con esto, además, hemos estado viendo como incluso con el Nutri-Score, el jamón serrano, que es una de las banderas de España, de verdad, pues queda muy mal, queda también precisamente muy mal puntuado por normativas que vienen también de la Unión Europea. Entonces, al final, pues todas estas cosas que están haciendo es que son muy llamativas, porque si no, el toro no entra al trapo y no se generaría esta campaña, ¿no? Además, aprovechando que estamos en pleno verano, pues lo que hace es llamar la atención, y lo que hace es dejar que Pedro Sánchez pueda quedar además de poli bueno por estas declaraciones que ha hecho y como las han rescatado algunos medios de comunicación, y por lo tanto pues él ya es una persona políticamente muy quemada, que efectivamente es más que candidato a salir del gobierno y que su ministerio debería volver a ser eliminado. Desde que escucho a Alberto Garzón empiezo a entender el dicho ese de cada vez que abre la boca sube el pan. Pues yo creo que es aplicable a este ministro. Rubén Tamboleo, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias, buenas noches. Un saludo, hasta luego. Don Roberto, ¿qué nos puede aportar? Bueno, vamos a ver, yo me voy a centrar en una cosa que ha dicho usted y voy a hacer una defensa de este analfabeto. ¿Por qué voy a hacer una defensa de Alberto Garzón?
Sí, de Alberto Garzón. ¿Le va a defender? Pues adelante, por favor, ilústrenos. Sí. Vamos a ver. Alberto Garzón es un auténtico analfabeto. Como usted ha dicho hace un momento, el ministerio suyo no hace nada. Por lo tanto, el daño que este descerebrado hace a nuestra nación, aparte de los 40 y tantos millones que nos cuestan, pero hay cosas que nos cuestan mucho más, es mínimo, mínimo, mínimo. Yo le puedo hacer a usted una lista de ministros y ministras que hacen infinitamente más daño. Porque, para empezar, el problema no es Garzón, el problema es el Consejo de Ministros más incompetente de Occidente. Que todos ellos, sin excepción, parece que han salido de una escombrera. Y los que no parecían que habían salido de una escombrera, pues al final resulta que sí. Porque hay gente que hace infinitamente más daño. Fíjense ustedes, por ejemplo, a la ministra de Economía, que es casi la única que sabe leer y escribir dentro del Consejo de Ministros. Bueno, con sus mentiras, que ha mentido en todo y a todos de la situación económica de España y que ha engañado a todo el mundo, el daño que está haciendo esta señora es impresionante. El señor Escrivá, que el otro día dice que van a recortar a los baby boomers, les van a recortar 20.000 millones, le pega 2 guantazos el sátrapa de Moncloa y al día siguiente dice que había tenido un mal día. Bueno, un individuo de este calibre en cualquier sitio habría dimitido. Luego tienen ustedes personas que hagan daño de verdad, a la ministra de Transición Ecológica y de los grandes expresos europeos. La culpa del tema de la electricidad, el tema de las gasolinas, el daño que verdaderamente esta señora ha hecho al sector del automóvil es verdaderamente colosal. Sí. Es decir, en resumen, este es un mindundi de mierda, porque no se le puede calificar de otra manera, pero daño no hace excepto a la imagen de esta gente. Pero delante de él, en la lista de personas que hacen daño a este país, hay mucha más gente. El número 1, por supuesto, es el sátrapa de Moncloa, que espero que algún día, que haya un gobierno digno en este país, sea juzgado y acabe sus días en la cárcel por el daño que está haciendo a esta nación. Don César. Pues menos mal, don Roberto, que le iba a defender al señor Garzón. Ha hecho una bonita defensa, sí, y sobre todo muy convincente. Sí, sobre todo yo creo porque el resto del gabinete es todavía peor que él. Yo creo que será la síntesis de su argumento es la defensa, ¿no? Que hace más daño que él. Ah, vale, bien. Que hace más daño. Porque manejan más presupuesto y temas más delicados, sí. Sí. Exacto. Pero sí, es que es muy cierto, es un ministerio absolutamente ideológico, más que ideológico. Yo creo que ya, como este gobierno no tiene complejos de nada, en lugar de haberlo llamado ministro de Consumo o Ministerio de Consumo, le tendrían que haber llamado ya sin complejos totalmente Ministerio de Comunismo, que es para lo que está. No confundamos el consumo con el comunismo, que es para lo que está, ¿no? Para atacar, como muy bien se ha dicho en la mesa, cualquier actividad productiva que genera empleo, que genera riqueza, que genera bienestar para millones de familias y, por tanto, independencia del poder político. Porque yo empiezo ya a analizar la trayectoria infame del señor Garzón y el común denominador que encuentro es precisamente eso, atacar toda actividad productiva que da trabajo y, por tanto, independencia económica a millones de personas, con el argumento, eso sí, el argumento medioambiental, por ejemplo, o cualquier otro argumentos que son siempre de carácter ideológico, al cual se le pone una pátina o se le pone un bonito celofán del buenismo medioambiental o del buenismo de la solidaridad o de todas estas mandangas que le gustan a la izquierda, pero que al final no solamente no aportan nada para la resolución de los problemas, sino que generan problemas absolutamente innecesarios. Atacar el sector de la producción de carne y con el peregrino argumento, además, aparte que lo ha explicado muy bien don Daniel Lacalle, la falsedad de los datos empleados, pero al margen de eso, es que ningún alimento en sí mismo es sano o insano, sino que dependerá de la cantidad que se coma y del resto de dieta que se siga. Y tener que recordar cosas tan obvias da muchísima vergüenza. El pescado rico en omega, el pescado graso, como el salmón, por ejemplo, la sardina o la caballa. Los pescados azules. Los pescados azules, muchas gracias, que no me salía, todo el mundo lo recomienda. Pero si una persona solo come pescado azul
durante un año, pues creo que no va a ser lo sano, ¿no? O si tiene falta de otros nutrientes porque su dieta no está balanceada, su ejercicio físico tampoco, su nivel de hidratación tampoco, etcétera, etcétera, es esto. Entonces, este señor también se le ocurrió la gran aportación a la filosofía universal, yo creo, de encarecer fiscalmente las bebidas azucaradas y edulcoradas, con el peregrino argumento de cuidar la salud. Y hasta donde yo sé, una bebida, por el mero hecho de estar azucarada, no es mala. Dependerá de cuánta azúcar tome cada individuo en función de cuánta cantidad de esa bebida tome o de cuánta otra cantidad de azúcar aporte a su dieta en el resto del día. Es que tener que recordar este tipo de cosas da muchísima vergüenza. Además, en un país como España, con nuestra dieta mediterránea, con esa variedad de productos que tenemos, esa riqueza de opciones que tenemos, todo consiste en hacer, evidentemente, el balance, cada uno de nosotros, el equilibrio adecuado de lo que tomamos. Claro, además, el señor Garzón debería preocuparse, pero claro, como este gobierno parte de la base de que los impuestos no se pueden bajar, porque va en contra de su forma de entender la vida incluso, pues evidentemente no lo hace. Pero ¿por qué no se preocupa, si le preocupa la salud de los españoles, por qué no se preocupa por rebajar la fiscalidad de los alimentos, frescos? Si lo que pretende es combatir el exceso de empleo de comida procesada, porque es evidente que según los nutricionistas es más sana la comida fresca que cada uno cocina en casa que los precocinados, para entendernos, ¿por qué no baja la fiscalidad a los alimentos frescos? Sería una buena idea, don Juan Carlos. Bueno, efectivamente el daño que hace este personaje es mínimo, porque nadie le va a hacer ni... Pero sin embargo el ruido es máximo, como ha podido ver. Pero es que este es el problema, llevamos 2 días hablando de esto. Pues a lo mejor don Rubén Tamboleo tenía razón y la cortina de humo lo ha conseguido. Ya no hablamos de indultos, sino de chuletones. Claro, pero fíjese usted, vamos a hablar de problemas serios en la economía. Este mes de julio, los gerentes de compras en su encuesta, en los PMIs, han dicho que la economía va como nunca y que tienen una expectativa tremenda. Para ser exhaustivos, en España el PMI de servicios se ha situado en 62, que es un dato extremadamente bueno, y el industrial en 60. Hasta aquí todo bien. Pero ¿qué está ocurriendo en estos días? Por un lado, en España estamos sufriendo un incremento exponencial otra vez de la incidencia de los contagios del virus, que esto es lo que tenía que estar combatiendo el gobierno, y el turismo, que tiene un peso del 15% del PIB en España, eso está en peligro otra vez. Francia ya ha dicho a sus ciudadanos que no vengan, Alemania lo ha dicho hoy. Por lo tanto, eso va a ser dramático. Pero es que está ocurriendo otra cosa también muy dramática y que estos tíos tampoco están diciendo. El mercado de la automoción en España, que es el 10%, está parado. Las factorías están paradas. ¿Por qué? Porque hay escasez de semiconductores. Los aparcamientos de las fabricantes están llenos. Y eso España lo está sufriendo. Y eso es el 10% del PIB. Por lo tanto, estos datos de PMI que os decía al principio, que son fantásticos, se pueden ver truncados. Pero para colmo, que esto tampoco lo ha dicho nadie, esta semana el Banco Central Europeo ha publicado su nueva política monetaria. ¿Y qué ha dicho el Banco Central Europeo? Ha dicho, punto número 1, que se fija la inflación, el límite de inflación o deflación simétrico, en el 2%. Segundo, es prioritario mantener los precios por encima de todo. Es decir, que el Banco Central Europeo hará lo que tenga que hacer para mantener los precios en ese umbral del 2-2%. Y tercero y más importante, ha dicho que las herramientas prioritarias para ello serán los tipos de interés. Quedarán en un segundo plano lo que hasta ahora habían sido herramientas típicas como los estímulos, la compra de activos y la financiación. Es decir, que el Banco Central Europeo ha dicho que se va a centrar en controlar los precios y la inflación y no en dar dinero a expuertas como estaba haciendo. ¿Qué significa eso? Pues que
Tenemos ya suficientes problemas económicos como para que ahora venga Alberto Garzón para crear otros donde no los había. Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos de inmediato para hablar de otra amenaza, la reforma de la Ley de Seguridad Nacional. Pero antes, si me permiten, quiero recordarles que Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por nuestra humanidad. A través de este libro conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño de El Dorado. Y el mejor modo de conocer a todos estos personajes y sus increíbles aventuras es entrar en su página web www.elgrancapitalediciones.es y pedir que nos envíen este libro cómodamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco.